es Emor. Es la porción con la que hoy cerramos esta semana. La parashá Emor, que significa o es traducida como habla, diles, es una orden, es una ordenanza de simplemente dar instrucciones, porque el Eterno es quien le está pasando este mensaje a Moisés para que Moisés se lo diga a los sacerdotes. Y usualmente esto funciona así. Es como cuando nosotros leemos el Apocalipsis y que el Apocalipsis dice que la palabra profética el Padre se la dio al Hijo y luego el Hijo la envía a través de su ángel a los mensajeros de las iglesias para que los mensajeros se las den, ¿verdad? A los que asisten a las congregaciones, y luego los que asisten a las congregaciones pues salgan a llevar esa palabra, ese mensaje afuera al mundo. Entonces esto de hablar tiene ese propósito, sobre todo cuando vamos a hablar la palabra de Dios. Es un mensaje que surge desde el corazón mismo de Dios, un mensaje que desciende del cielo y que va pasando, ¿verdad?, por varios filtros, va pasando por personas hasta que cumple el propósito, hasta que cumple esa tarea para la cual el Padre la ha enviado. Como bien decía hace rato nuestra hermana Leida, el tema que se puede destacar en esta porción es la santidad. Decíamos ayer, estudiábamos la parashá bajo el tópico de el honor que tienen los sacerdotes, el honor de las ofrendas, el honor de las santas convocaciones, porque en esta porción que se llama Emor, en esta porción de la Torá aparecen justamente las Moadim, las santas convocaciones. Levítico capítulo 23 nos habla acerca de las santas convocaciones. Esta palabrita hebrea Moadim en plural, Moed en singular, que ha sido traducida como fiestas, pero que hemos aprendido que lo que realmente significa esa palabra son tiempos designados. Haga de cuenta que cuando usted abre Levítico 23, usted está leyendo: estos son los tiempos designados por Dios. Estos tiempos no los escogió un ángel, no los escogió ninguna persona. Estos tiempos fueron designados por Dios, por el creador del universo. Y son tiempos designados ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para reunirnos con Él. Tiempos designados para reunirnos con Él. En otras palabras, son tiempos, son días que el Eterno ordena que nos presentemos ante su presencia. El libro de Job tiene una hermosa referencia acerca de esto, cuando comienza el libro de Job diciendo que el Eterno convocó a todos sus hijos, a todos los ángeles, los convocó. Ese es un momento designado, un tiempo designado, cuando el Eterno dice: los quiero aquí a todos. Y cuando el Eterno dice a todos, es a todos. Por eso dice Job que también el Satán fue, porque aunque nosotros veamos al Satán como el malvado, el rebelde, el desobediente, etcétera, lo cierto es que cuando el Eterno dice: los quiero aquí a todos, Él tiene que ir. Él tiene que ir también. O sea, no se puede negar, tiene que estar ahí. Entonces, los tiempos designados por el Eterno son para que nos reunamos todos, para que hagamos presencia todos delante del Padre. Y encontramos ahí en Levítico 23, en estos tiempos designados, primero el Shabbat.
Ese es el primero que podemos decir es el eje de todos los otros tiempos designados. El Shabbat es como ese pequeño engrane que mueve a los engranes más grandes. Porque luego tenemos los tiempos designados, las santas convocaciones anuales. Pero el Shabbat es ese pequeño engrane que está ahí cada semana, y mueve todo lo demás. Entonces el Shabbat es el primer tiempo designado por el Eterno para que nos reunamos con Él. Y luego vienen los tiempos designados anuales. Y ahí tenemos Pesaj, la primera santa convocación del año que hace poco tuvimos. Luego viene Matzot, los panes sin levadura, con una duración de 7 días. Pero intermedio en los panes sin levadura tenemos Bikurim. Y Bikurim tiene una particularidad muy especial, porque a partir de Bikurim, que es traducido como las primicias, ahí comienza el conteo del Omer. Entonces hoy, mis hermanos, vamos a hablar del conteo del Omer, que justamente estamos en ese tiempo, estamos en este tiempo designado, porque también el Omer es un tiempo designado por Dios. A veces no lo vemos así, porque pues dura mucho tiempo, ¿verdad? Son 50 días, pero es un tiempo designado por Dios, porque fue el Eterno el que dijo: de aquí y hasta acá vas a contar. Entonces es un tiempo designado por el Eterno que va desde el día de las primicias hasta el día de la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Entonces ese es un tiempo designado por el Padre Eterno. Y nuestro tema, o el título que tenemos para hoy, es de menos a más, porque vamos a aprender, mis hermanos, que en este proceso de contar el Omer, el propósito del Padre Eterno es que nosotros vayamos de menos a más. Y esto puede sonar como algo muy lógico, porque obviamente si voy a hacer un conteo, pues es obvio que voy a ir de menos a más. Voy a comenzar con el 1, luego el 2, luego el 3, y así voy a ir progresivamente hasta llegar al 50. Entonces es lógico que voy de menos a más, pero no solamente hablamos de ir de menos a más en una cuestión progresiva o en una cuestión de contar los días, sino que vamos a ver hoy en qué otros aspectos el Padre quiere que nosotros vayamos de menos a más cuando estamos contando el Omer. Entonces vamos a empezar por decir que la mitzvah del Omer, es decir, la ordenanza del Omer, consiste básicamente en contar 7 semanas. Es lo que nos dice la Torah, en que contemos 7 semanas, desde Pesaj hasta Shavuot, es decir, desde los días de Pesaj. Recuerde usted que cuando decimos Pesaj, estamos hablando indistintamente también de Matzot. A veces la Torah dice Matzot para referirse a Pesaj, a Matzot y a Bikurim, o sea, a todas estas 3 festividades. O a veces se refiere a esas 3 como Pesaj, en una sola. Entonces, el Omer, contar el Omer, consiste en contar 7 semanas, desde Pesaj hasta Shavuot. La Torah nos dice que la ofrenda del Omer, porque el Omer era una ofrenda que se tenía que presentar. ¿En dónde? En el santuario. ¿Cuándo se presentaba? Al día siguiente del Shabbat, en la semana de Pesaj. Esto, como usted sabe, es controversial, porque hay quienes interpretan que el Omer se cuenta a partir de el segundo día de panes sin levadura, o sea, al día siguiente de Pesaj. El judaísmo tradicional así lo celebra. Nosotros no, nosotros contamos el Omer
al día siguiente del Shabbat semanal en la semana de Pesaj, porque así lo interpretamos. No vamos a entrar en eso ahorita. La Torá nos dice entonces que cuando se presentaba esta ofrenda, que es la ofrenda de las primicias, esta ofrenda tenía que ser mecida, una ofrenda mecida delante de Dios. ¿Cómo entienden ustedes eso de una ofrenda mecida? Pues sí, ¿verdad? Cuando uno se mece es como este movimiento. Estoy meciendo, o lo puedo hacer también hacia adelante, hacia atrás, como una mecedora. Hay personas que son muy inquietas y que aun cuando están sentados se tienen que estar moviendo porque les cuesta estar quietos. Entonces están sentados y algunos a veces están así, ¿verdad? Meciendo hacia adelante, hacia atrás. Bueno, la ofrenda tenía que ser mecida delante de Dios. Hay quienes incluso hoy en día acostumbran mecer la ofrenda, o sea, la ofrenda que se entrega en los días de reunión, la depositan en un pues en una especie de manto y se agarran de lado y lado unos hermanos y lo empiezan a mecer. O sea, es bonito, pero pues bueno, no sé de dónde obtienen ese dato, si lo hagan por tradición, por algo, porque yo no he encontrado alguna referencia de que las ofrendas que presentamos en los servicios tengan que ser mecidas, ¿verdad? Pero es un bonito detalle, sin lugar a dudas. Me llama la atención que en el caso de las primicias, la ofrenda que se presentaba era una gavilla. Era una gavilla. ¿Todos saben lo que es una gavilla? Como un manojo, ¿verdad? O sea, la gavilla es una medida, pero en sí era un manojo de cebada. Entonces, pues agarrabas el manojo de cebada y lo mecías. Y podemos decir, bueno, pues al menos no era algo muy pesado. La medida, como dice nuestra hermana, de la gavilla, sí era un poquito pesado. No era tan ligero. No sé si alguien se acuerda, yo ahorita sinceramente no recuerdo el dato, o si alguien nos puede ayudar a checar cuánto pesaba la gavilla. ¿Cuánto pesaba la gavilla que mecían ahí en el Omer? Sí he estudiado el dato, pero ahorita estaba tratando de acordarme. Pero pues ya a veces la edad no nos ayuda mucho, ¿verdad? Ya se me olvidan algunas cosas. Pero estoy seguro que no era tan ligerita como podríamos pensar. Porque cuando decimos un manojo de cebada, pues ¿qué tanto puede pesar? Pues depende, ¿verdad? Depende. Es como decir, pues ¿qué tanto puede pesar la paja? La paja no pesa. Pero ya cuando es una paca de esas, ¿verdad? Esa sí pesa como 50 kilos. A ver, Perlita. Ven, entonces no era tan ligera. Yo más o menos recordaba, nada más que no me quise aventurar a decirlo, que era alrededor de 2 kilos. Entonces, si tú agarras una gavilla de 2 kilos, primero, la tienes que sostener en alto, para empezar. Entonces, cuando nosotros estamos alabando al Eterno y cuando alabas al Padre y los que gustan de levantar sus manos, saben que es cansadito. O sea, si te vas a aventar todo el tiempo de alabanza, vamos a decir una media hora con las manos levantadas, pues ahí te encargo. O sea, te va a doler, te van a doler los hombros. Y entonces, pues sí, levantamos las manos un ratito, ¿no? Un medio canto o algo, y ya los bajo y al ratito otra vez, porque es cansado. Entonces imagínate, la gavilla, levantarla
sostenerla ahí, si la pura mano solita se cansa de tenerla así levantada. Ahora imagínate con una gavilla, o sea, un manojo que pesa alrededor de 2 kilos. Puedes decir, no es mucho, pero ya cuando lo levantas, digo, todos han cargado bolsas así más o menos, ¿no? De 2 kilos. Imagínate que traes 2 kilos de harina en una bolsita. Pues sí, no son tan pesados, pero ya después de un ratito de tenerlos cargados, ya te empieza a pesar. Inconscientemente te lo cambias de mano, porque ya me cansé. Ahora, tenerla levantada. Ahora, no solamente tenerla levantada, empezar a mecerla de un lado a otro. Ese es buen ejercicio, ¿no? Empezar a mecer la gavilla. Bueno, esto es muy interesante porque pienso, cuando Moisés consagró a su hermano Aarón y a sus hijos como sacerdotes, el Eterno le dio instrucciones a Moisés que presentara a los sacerdotes delante de él como una ofrenda mecida. ¿Se da cuenta? Ahí es donde cuando yo leí eso ya así con entendimiento de lo que estaba pasando, fue cuando dije, Moisés era fuerte. Moisés era un tipo fuerte. A lo mejor sí es cierto lo que dicen algunas tradiciones judías, que Moisés medía no sé cuántos metros y que era como Sansón, ¿verdad? Bien fuerte. Pues de repente y sí. Porque imagínense, para levantar a otro hombre, a otro varón y mecerlo, porque eso es una ofrenda mecida. Y literalmente Moisés tuvo que levantar a Aarón y a sus 4 hijos y consagrarlos como una ofrenda mecida delante del Eterno. Bueno, ahorita vamos a ver en qué consiste o por qué había que mecer en este caso la gavilla. Ahora, lo que sí quiero destacar es que esto de la ofrenda mecida es un movimiento integral de la ordenanza. ¿Qué quiere decir esto? Que no te lo puedes brincar. Si la Torah dice, vas a presentar la gavilla de cebada como una ofrenda mecida, entonces hay que mecerla. No es como que, bueno, nada más la levanto y ya, no. El Eterno dice que tiene que ser mecida la ofrenda. Ahora, la realidad es que ahí en la Torah, si nosotros vamos, Levítico 23, no vamos a encontrar una explicación. No nos dice por qué. Moisés no dijo, Señor, ¿y por qué hay que mecer la gavilla? ¿Por qué no nada más la presentamos así y ya? Entonces no hay una explicación. Pero el que no haya una explicación allí a la vista no quiere decir que no exista. Hay muchas cosas que el Padre nos dejó para que nosotros indaguemos, para que tratemos de entender, para que nos esforcemos, para que descubramos, porque eso es lo emocionante en las Escrituras, el poder descubrir aquellas cosas que el Padre puso ahí entre líneas. Entonces tiene que haber un significado de por qué se tenía que mecer la ofrenda del Omer. Y otra cosa, ¿cómo se va a conectar esta ordenanza de mecer la gavilla con las 7 semanas que dura el periodo de contar el Omer, en el cual nos encontramos justamente nosotros ahora mismo? ¿En qué día estamos, hermanos? Vamos a ver si están en la jugada. En el día 28, ¿verdad? Hoy son 28 días. O sea que son 4 semanas completas, exactamente. Entonces, fíjese, se nos enseña que la ofrenda del Omer estaba compuesta de cebada. O sea, las primicias que se presentaban al día siguiente del Shabbat en la semana de Pesaj
era una gavilla de cebada. Ahora, ¿qué tiene de particular la cebada? ¿O qué tenía de particular la cebada en aquellos días? Los sabios de Israel consideraban la cebada como un alimento para animales. Fíjense bien, porque esto es bien importante. Alimento para animales. En cambio, la ofrenda que se presentaba en Shavuot era una ofrenda en base al trigo. Un grano, pues ya digamos mucho más digno, adecuado para el consumo humano. Primicias, alimento para animales. Shavuot, alimento para humanos. Cebada, trigo. Digamos que la cebada tenía que progresar y convertirse en trigo. Un alimento que era para animales tenía que ir de menos a más hasta llegar a ser un alimento digno para el consumo humano. Cuando observamos nosotros, mis hermanos, la composición de estas dos ofrendas, podemos empezar a entender el objetivo del periodo intermedio de estas 7 semanas. Durante este tiempo, entonces, que transcurre desde Pesaj hasta Shavuot, el Eterno nos está dando la oportunidad de ir de menos a más, la oportunidad de crecer, la oportunidad de avanzar, la oportunidad de ir de lo animal a lo humano. Y no se ofenda, no se ofenda. Esto no lo estoy inventando yo, ahí está en las Escrituras. De lo animal a lo humano. Visto así, entonces, la cuenta del Omer consiste en elevar nuestra naturaleza más básica, aquella que es impulsada por deseos, por instintos, y canalizar su energía hacia la búsqueda de una existencia mucho más significativa y bien orientada hacia las cosas del Espíritu. Según el comentarista Netivot Shalom, ese es el propósito de mecer la ofrenda del Omer. ¿Por qué? Dice este comentarista, porque mecer la ofrenda es como sacudirla. Y cuando nosotros sacudimos algo, ¿para qué lo sacudimos? Yo cuando estaba pequeño, y tengo recuerdos, ¿verdad?, de mi mamá, de mi abuelita, todas las mañanas, temprano, cuando iban que decimos, a tender la cama, tengo ese recuerdo de cómo sacudían con mucha fuerza, ¿no?, las sábanas. Pero, hombre, le daban duro. Entonces yo, pues chiquillo, no entendía eso. O sea, estás aprendiendo cosas, ¿no? ¿Y para qué lo sacuden? ¿Por qué se sacuden? Pero luego ya cuando ves a veces que al sacudirla, pues, sale como una nube de polvo. Por eso. Sí. Y a veces pues no nada más es el polvo, a veces bichitos, qué sé yo, de todo, ¿no? Entonces sacuden. Entonces cuando tú estás sacudiendo algo, lo que estás buscando o lo que estás haciendo es un proceso de purificación. Así, estás haciendo un proceso de purificación. Quieres sacar de ahí o quitar de ahí lo que no debe de estar. En eso consiste, ¿no?, el sacudir. Entonces, dice este comentarista, mecer la ofrenda nos enseña el propósito de que en este periodo o durante este periodo de contar el Omer, nosotros seamos sacudidos, seamos mecidos, y que vaya saliendo de nosotros aquellas cosas
que no deben estar, las cosas que al Padre no le agradan, capas y capas que puede haber ahí, ¿verdad? De egocentrismo, de materialismo, cosas así, y que vayamos quedando cada vez más limpios, porque pues a veces con una sola sacudida no queda bien, hay que sacudirlo varias veces. Y cuando estaba escribiendo esto, vino a mi mente el texto aquel de la carta a los Hebreos, capítulo 12, en donde dice: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Uno de los primeros estudios bíblicos que yo compartí, o de los primeros mensajes que prediqué, fue Hebreos 12, versos 1 y 2. Y otro hermano me estaba aconsejando, me estaba diciendo, porque era la primera vez que yo iba a predicar y tenía miedo, estaba nervioso, y yo, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo? Y entonces él me estaba más o menos explicando. Y recuerdo que cuando llegamos a esa parte, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, él me dijo: imagínate que estás en un globo de esos aerostáticos. Imagínate que el globo no se quiere elevar porque tiene mucho peso. Entonces tienes que empezar a sacar cosas. Tú ibas a viajar en el globo y ibas bien cargado de cosas, pero pues no se quiere elevar. Entonces empiezas a sacar cosas para que el globo se eleve. ¿Y qué vas a empezar a sacar? Pues lo no esencial, lo que no es prioritario, y tú empiezas a sacar. Y él me decía: así es más o menos la figura. O sea, tienes que deshacerte de lo que te está estorbando. Entonces, puedes pensar en cosas no esenciales, pero también otro pensamiento es pues lo más pesado, ¿no? Hay que sacarlo. Igual si un barco se está hundiendo, ¿han visto ustedes en las películas cuando un barco se está hundiendo? ¿Y qué empiezan a hacer? Hay que aligerar el barco. Todo lo pesado, vámonos, arrójalo para que se mantenga el barco más tiempo a flote. Antes de que porque entre más pesado esté, se va a hundir más rápido. Entonces, la idea de mecer la ofrenda va por ahí. Va por ahí, ¿verdad? O sea, despojarnos de lo que está estorbando, despojarnos de lo que no sirve, de lo que no aporta, despojarnos de lo que no es bueno. Vemos nosotros una alusión a esta idea en la propia parashá, ahí en Emor, que es Levítico 23, versos 9 al 22, porque ahí la Torah menciona el hecho de mecer la ofrenda 7 veces. Les decía yo, muchas veces al mecer algo o sacudir algo, si lo sacudes nada más una vez, pues no alcanza a veces con una sacudida. A veces estás queriendo limpiar un trapito, estás limpiando con el trapo y ya se ensució, y ¿qué haces? Lo sacudes, pero no quedó todavía, y lo sigues sacudiendo hasta que ya no le salga, ¿verdad? Impureza, suciedad. Entonces la Torah dice o habla de mecer la gavilla 7 veces. Acá podemos sugerir que esas 7 menciones corresponden a las 7 semanas entre Pesaj y Shavuot. Podemos decir entonces que cada semana, y decíamos hoy estamos en la cuarta, ¿verdad? Cuarta, 4 de 7. O sea, quiere decir que ya vamos más para allá que para acá, ¿sí? Cada semana tenemos la capacidad de desprendernos de otra pesada capa que nos ata a lo material y que nos impide elevarnos a lo espiritual. Fíjese que vi algo bien interesante respecto a los signos del zodiaco judío, porque en los signos del zodiaco judío también nos pueden ilustrar esta misma enseñanza.
este mismo tema de ir de menos a más. ¿Por qué? Porque el periodo que abarca la cuenta del Omer, siempre, mis hermanos, siempre, cada año, va a involucrar 3 meses del calendario hebreo. Siempre. Nisan, que es el primer mes del año, Iyar, que es el segundo, y Nisan, que es el tercero. Siempre, en esos 50 días, en esas 7 semanas, va a agarrar una parte de Nisan, va a agarrar todo Iyar y va a agarrar parte de Sivan. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la idea que estamos acá desarrollando de ir de menos a más y cómo el signo del zodiaco judío nos enseña esto? Bueno, vamos a ver. Ustedes saben que en el zodiaco hay simbologías. Entonces, en el zodiaco judío, en el mes primero, el mes de Nisan, el símbolo del mes de Nisan es el cordero. Luego, en el segundo mes, el mes de Iyar, el símbolo de Iyar es el toro. Entonces, estos 2 primeros meses que están involucrados en el conteo del Omer están representados por animales. Eso es lo que corresponde a lo que venimos diciendo, a nuestra naturaleza más instintiva, a nuestra naturaleza animal, por así decirlo. Cuando comienza el Omer, es decir, el nivel inferior, conecta con la cebada, que es de baja calidad, que solo se usaba para alimentar justamente animales. Pero luego viene Sivan. Luego viene Sivan, cuyo signo, o lo que representa el mes de Sivan, ya no es un animal, sino los famosos gemelos, es decir, personas. Personas. Esto quiere decir que al trabajar sobre nosotros mismos durante las 7 semanas del Omer, podemos progresar gradualmente, semana con semana, hasta alcanzar el nivel espiritual esperado. Es decir, ir desde la cebada hasta el trigo, ir desde un animal hasta una persona. Entonces, los signos del zodiaco también enseñan el mismo concepto. Ahora, vea, la instrucción de la Torá nos dice: contarás 7 semanas completas. 7 semanas completas hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, contarás 50 días. Entonces, esa es la razón por la cual no solamente contamos semanas, contamos días. El conteo del Omer consiste en contar días, pero contar semanas. Por eso, por ejemplo, hoy decimos: hoy es el día 28 en la cuenta del Omer, lo cual corresponde a 4 semanas completas. Ahí está. Estoy contando días y estoy contando semanas. Y mañana vamos a decir: hoy es el día número 29 en la cuenta del Omer, lo cual conlleva a 4 semanas completas más un día. Y ahí me voy contando días y contando semanas. En otras palabras, cada día y cada semana están ahí representando objetivos por los cuales debemos trabajar, debemos luchar, esforzarnos para llegar a la meta. La meta es el día 50. Ahí está, ahí lo tenemos. Esa es nuestra meta, lo tenemos claro, el día 50, Shavuot. Pero mientras llegamos allá hay que ir recorriendo cada objetivo, y cada objetivo es cada día y cada semana.
Fíjense cómo esto encaja con muchos sistemas que el ser humano utiliza. ¿Verdad que sí? O sea, en las empresas, en todas partes se trabaja con metas y objetivos. Te dicen, mira, la meta es esta, pero bueno, tienes que tener clara la meta, pero para llegar allá, primero tenemos que lograr esto, o sea, objetivos. Como alguien dijo por ahí, pequeñas victorias, ¿sí? Hay que ir obteniendo pequeñas victorias. Entonces, cada día es una pequeña victoria. Cada semana es una victoria un poquito más grande. Y ahí sigo avanzando hasta poder llegar a la meta. Pero no es fácil. Dicen los sabios, a muchos creyentes que llevan a cabo la cuenta del Homer, a muchos luego se te olvida. Porque sí, llega a pasar. De pronto andamos tan ocupados, tan atareados en muchas cosas, con muchos pensamientos, a veces con cargas, y de pronto se nos olvida. A mí se me ha olvidado. Contar el Homer de pronto. Dicen los sabios, bueno, si ya se te olvidó, porque luego las leyes rabínicas son muy estrictas. Y las leyes rabínicas dicen que tienes que contar el Homer de tal hora a tal hora. Pero luego dice, bueno, pues si ya de plano se te pasó, pues todavía, o sea, está bien, cuéntalo en la mañana, pero antes de que salga el sol, porque luego ya no vale. Pero técnicamente el día no se ha terminado. Me estoy justificando porque hoy se me olvidó contar. Justamente hoy se me olvidó contar el Homer. Entonces por eso ya lo dije como 3 veces ahorita. Me estoy como queriendo congraciar. Y por eso digo, técnicamente el día no ha terminado. Así que puedo seguir diciendo que hoy es el día 28 en la cuenta del Homer. Entonces, cada día en la cuenta del Homer es una nueva oportunidad para presentarnos como ofrenda mecida, como una ofrenda que está siendo mecida durante todo este periodo. En otras palabras, estamos siendo purificados, estamos siendo limpiados, estamos siendo preparados para llegar a la meta limpios. ¿Les hace sentido esto? El Eterno por eso está ahí. Son cosas que desconocíamos, que no practicábamos, pero cuando te metes en esto y lo practicas, de verdad, hermano, entonces el Espíritu trabaja en nuestra vida. Son 50 días. Y ¿sabes qué? Un poquito más adelante viene otro periodo de tiempo que conocemos como Teshuvah. Ahorita son 50 días, luego vendrán 40 días como preparación para el más santo de todos los días. Entonces fíjate, ya tenemos ahí 90 días del año para meternos pero fuerte a este tema de ser purificados, de ser limpiados, de sacar todo aquello que al Padre no le agrada de nuestra vida. Entonces esto es muy práctico cuando realmente nos metemos en lo que el Eterno ha ordenado en su palabra. Entonces decíamos, la meta es Shavuot, y Shavuot es el día 50. 7 semanas completas, son 49 días, y luego dice, y al día siguiente presentarás la ofrenda. O sea, es Shavuot, día 50. Ahora, el día 50 o el número 50, cuando nosotros vamos a la simbología, para los que les gusta este tema de la gematría, ¿no? De estudiar el significado de los números, el número 50 es relacionado con conceptos muy importantes como la vida, la sabiduría, lo perpetuo,
la liberación y saltar a un nivel superior. Todo esto son conceptos hebreos. En el judaísmo eso es lo que representa el número 50. Saltar a un nivel superior, o sea, estás tú en un nivel, pero cuando mencionas el número 50, esto es, ya trascendí. O sea, ya dejé el nivel inferior donde estaba y ahora me encuentro en un nivel superior. Yo he entendido así ese brinco, ese salto que dimos cuando conocimos de las raíces hebreas. No se lo digo así a mis hermanos cristianos porque pues, imagínense, se me ofenden. Van a decir, o sea, entonces tú ya eres más, eres superior. Pero no se los digo, pero así lo he entendido. Así lo he entendido. Yo digo, es que yo ya estudio la palabra en otro nivel, ya la entiendo muy diferente. Porque para mí eso fue subir otro escalón, otro nivel, un nivel superior. Muchas cosas que antes ni por la mente me pasaban, como esto de contar el Omer, y lo que significa contar el Omer, jamás me lo hubiera ni siquiera imaginado antes. Entonces el número 50, fíjese, conecta con todas estas cosas: la vida, la sabiduría, lo perpetuo, la liberación y saltar a un nivel superior. Ahora, vamos a ver un último apunte, pero no menos interesante. Y es que el número 50 en el alefato, ¿se acuerdan qué es el alefato? A ver, Ruth, ¿qué es el alefato? es que les estoy enseñando el alefato a mis alumnos. Es el abecedario hebreo, lo que para nosotros es el abecedario A, B, C, D, F, G, H, I, todo eso. El alefato es el abecedario hebreo. El alefbet, también le llaman así. Entonces, el alefato tiene 22 letras en total, y cada letra tiene un valor numérico. Cada letra hebrea tiene un valor numérico. Y en el alefato el número 50 le corresponde a la letra Nun. O sea, si tú quieres escribir el número 50 en hebreo, hay dos maneras de hacerlo. Y una de ellas es simplemente pones una letra Nun y ese es como el número 50, porque la letra Nun vale 50. La Aleph vale 1, la Bet vale 2. Las primeras 10 así son, el valor numérico va así en orden progresivo, pero luego hay unas letras que ya tienen un valor mucho más alto. La Nun vale 50. Ahora, fíjese, porque aquí hay que ver, bueno, y la letra Nun vale 50, ¿qué nos enseña la letra Nun? Ahorita no nos vamos a meter mucho, pero sí me gustaría que mañana, pasado, que tenga usted oportunidad, investigue más sobre el significado de la letra Nun. Investigue usted todo lo que uno puede aprender de la letra Nun. Es una letra nada más, pero cada letra hebrea nos enseña una barbaridad de cosas. Entonces, nada más quiero mencionar algo sobre la letra Nun. Y es que hay dos tipos de letra Nun. Cuando la letra Nun, la letra hebrea Nun, va al principio de una palabra o en medio, es un tipo de letra. La que vemos ahí del lado derecho, la que está así curviadita, la que parece una C de casa volteada, esa es la letra Nun. Cuando va al principio o cuando va en medio de una palabra, pero cuando va al final, la letra Nun se hace como está del lado izquierdo.
y se llama Nun Sofit, porque va al final. Entonces, sí pueden ver que son diferentes. Y las diferencias que hay entre una letra Nun y la otra han sido interpretadas por los sabios de Israel de una forma muy interesante. Ellos dicen que la Nun chiquita, porque para empezar hay una que está más chiquita, la otra está más grande. Eso ya es una diferencia. La primera, además de que está más chiquita, está curveadita. Y dicen los sabios que representa un estilo de vida postrado. Alguien que está postrado, alguien que está humillado, alguien que está en reverencia. Y luego la Nun erguida, la que está más grande, parece estar de pie, ya no está postrado, ahora está de pie. Entonces representa el ser exaltado, el ser levantado. Dicho de otra manera, entonces la letra Nun nos está confirmando el proceso del Omer, el ir de menos a más, el pasar de lo físico a lo espiritual. Nadie, fíjese bien en esto, nadie podrá estar de pie delante del juez de nuestras almas si no vivió una vida postrado, si no vivió una vida humillado, si no vivió una vida en reverencia, una vida en obediencia, no podrá estar de pie. La Escritura nos dice, y me encanta citar ese texto, cuando el Evangelio de Lucas dice: erguíos, ¿sí? Erguíos, levantad vuestras cabezas, como la Nun Sofit, ¿no? Pónganse sobre sus pies, porque nuestra reacción ante la presencia divina, la reacción muy natural es caer postrado, o peor, ¿verdad? Dice Apocalipsis que cuando Juan vio aquella visión de Yeshua, ¿qué dice Juan? Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. No podía ser de otra manera. Está viendo a Yeshua en todo su esplendor, en toda su gloria. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Se representa la Nun chiquita. Pero luego Yeshua se acerca y le dice: no temas, levántate, soy yo, el que vivo y estuve muerto. Fíjese el proceso también. O sea, Yeshua mismo pasó por un proceso así, de ir de menos a más. Yo soy el que vivo, el que estoy de pie, pero estuve muerto. Estuve muerto. O sea, él mismo vino acá a este mundo para pasar por un proceso así. La Escritura nos enseña acerca de que nuestra redención es un proceso mediante el cual el Rab Shaul lo explica de una manera maravillosa, cuando allá en la carta a los Romanos nos dice aquellas palabras que parecen como una especie de trabalenguas, que dice que a los que eligió, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, luego también los santificó, ¿verdad? Y luego los glorificó. O sea, todo un proceso. Primero eres escogido, luego eres llamado, y luego de ser llamado tienes que pasar por un siguiente proceso y por un siguiente proceso y hasta llegar al último, que es la glorificación. Ser glorificado, llegar a la meta. Pero no te puedes brincar ninguno. No puedes decir: ay, no, hombre, esto de la santificada como que no es lo mío, me voy derecho. Me voy a brincar ese paso. No se puede.
No se puede porque no lo decides tú. Eso ya está en el manual. Tiene que ser así como está. Tienes que recorrer todo el camino. Como ahorita en la cuenta del Homer. No me puedo brincar los días. ¿Cómo me los brinco? Tengo que contar cada día y cada semana. Tengo que ir de menos a más. Y eso, mis hermanos, es lo que nos enseña la cuenta del Homer. Cada día que estemos contando, cada semana que estemos contando, pensemos en eso. El Señor nos mandó a obedecer esta ordenanza con la finalidad de purificarnos, con la oportunidad o con la visión de que mejoremos, de que nos propongamos el ser sacudidos, el ser mecidos, el que vaya sacando de nuestro sistema, de nuestra vida, aquellas cosas que no le agradan para llegar al día de Shavuot. Shavuot, el número 50, ya vimos lo que representa. Shavuot, que según el judaísmo tradicional se llevó a cabo la entrega de la Torá. Eso nos dice que para recibir el manual de vida tienes que estar purificado. Para los discípulos de Yeshua fue recibir el Espíritu Santo y tuvieron que pasar por todo un proceso de purificación, llegar a ese día. Porque muchos piensan, recibir el Espíritu, pues tú eres de lo peor y así el Espíritu como quiera entra. No, Señor, esto no es así. Los discípulos de Yeshua, para recibir el Espíritu, pasaron todo un proceso hasta llegar a ese día llamado Pentecostés, que es lo mismo que Shavuot. Entonces es necesario entender esto y estar dispuestos a ir de menos a más, a ir creciendo, a ir avanzando, a ir mejorando. No hay que esperar todo un año. Tanto el conteo del Homer como los días de Teshuvah nos enseñan que cada día y que cada semana son importantes. Shabbat Shalom, bendiciones para todos, bendiciones para los hermanos que han estado allá a la distancia, unidos a esta transmisión. El Padre sea con todos ustedes y prospere su palabra en sus corazones. Así concluimos, mis hermanos.